Hoy tenemos un invitado especial, ya está conectado en estos momentos. Yo creo que es para mí un honor, un privilegio, además de que es una persona muy capaz, con un currículum vitae espectacular, ¿verdad? Es un conferencista, ha brindado talleres a empresas, a bancos, trabajo en equipo, desarrollo humano, psicólogo muy reconocido a nivel nacional aquí en Costa Rica. Además de que pues ha tenido mucha experiencia en administración de recursos humanos de muchas empresas, y yo lo conocí cuando era el gerente principal de una de las empresas más grandes de Centroamérica de cartón, que se llama Corrugado del Barco. Él era ahí el gerente de recursos humanos, y bueno, él les va a contar un poquito ahí su tema, pero para mí es un orgullo porque durante estos años que pues tuve la dicha de conocerlo, no solamente ha sido un gran compañero de trabajo, un gran profesional, es un oro premier de mi life, tiene uno de los ingresos más altos de la organización, de mi equipo, pero aparte de todo eso, para mí lo más importante es la amistad que hemos hecho. O sea, yo les quiero presentar un amigo, alguien que considero parte de mi familia, que conoce a Mateo, a Vivi, a mis papás, a mi hermano, o sea, alguien que ha convivido con nosotros, igual yo con ellos, con su familia, y igual sus hijos, su esposa Cristina, o sea, son gente para mí, más que empresarios, son familia. Y para mí es un orgullo y un honor tenerlo acá con nosotros. Así que pónganle mucha atención, de verdad, cada palabra que nos pueda dirigir va a transformar su vida. Se los digo porque yo en 23 años de estar en OmniLife, como unos 15 de conocerlo a él, muchas cosas de las que he aprendido a ser buen empresario, a ser buen ser humano, a cómo manejar a mi hijo ahorita, muchos son consejos y sugerencias que él me ha dado. Así que aquí les dejo con un maestro, para mí, un honor, mi amigo Luis Carlos Meléndez. Así que le suelto el micrófono. Luis, listo, adelante. Te escuchamos, yo voy a poner mute y si ocupas compartir, yo creo que ya tú sabes, yo igual estoy aquí pues administrando los que están entrando a la sala. Adelante, Luis. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Adrián. De verdad que pues muy agradecido con vos primero por esa presentación, que pues yo creo que compartimos mucho ese sentimiento de amistad, de hermandad, y hemos pasado en estos años, ya 18 años en OmniLife, pues hemos pasado las buenas, las malas, las feas, las bonitas, las buenísimas, hemos viajado juntos. En realidad que pues bueno, es un orgullo también pertenecer a tu organización y reconocer tu liderazgo a nivel mundial, y gracias por esta invitación a compartir. Además de eso, bueno, quiero como ubicarlos un poquito en qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque es un tema que probablemente muchos de ustedes han escuchado, probablemente algunos no tanto, pero sí me gustaría que pudiéramos, en este ratito que vamos a tener, que pudiéramos conversar acerca de una de las cosas que a mí me parece en este momento trascendentales, y son estrategias emocionales para enfrentar todo esto que estamos viviendo. Entonces no quisiera pues perder mucho tiempo tal vez en la presentación y compartir más bien con ustedes, permítanme un segundo, una, una presentación en PowerPoint como para que nos vayamos guiando un poquito acerca de lo que vamos a ir hablando. Déjenme ver si puedo correr esto aquí. Perfecto. Ok, tal vez para empezar un poquito el tema, estas recomendaciones que vamos a hacer, pues como todas las recomendaciones, no son absolutas, no son recomendaciones pues que en donde estén todas las recomendaciones posibles, pero sí son algunas cosas que he venido recopilando, he venido recogiendo, y tal vez comentarles que esta idea de trabajar este tema en realidad nació con mi equipo de trabajo aquí en nuestro centro de negocios, y lo hemos estado empezando a impartir, de hecho, a partir de ayer, porque es una herramienta que yo creo que nos podría ayudar muchísimo a enfrentar de una manera adecuada, de una manera quizás, no sé, más racional, con menos dificultad, todo esto que nos está tocando vivir y que nos va a seguir tocando vivir por un tiempo que sabemos que es indefinido. No tenemos ninguna noticia de cuánto tiempo pues tendremos todas estas condiciones.
sí, muy importante que pues nuestro país y las cosas que yo he estado viendo tanto en Costa Rica como en Panamá, que es donde estoy más cerca con nuestra gente, es que estoy muy contento de ver la reacción que está teniendo la gente, que no es la misma reacción que tiene la gran mayoría de la población. Hoy estaba a la hora de almuerzo conversando con mi esposa porque le decía que otra de las cosas que tenemos que agradecerle a OmniLife, además de todas las que probablemente podamos hacer una lista bien grande, pero otra es que de una u otra manera nos ha preparado para enfrentar no esta, sino situaciones como esta o muy parecidas e inclusive hasta peores, porque desde que entramos a OmniLife, usted lo que oye es a la gente hablar de sueños, de construir sueños, de tener metas, de ser positivo, pero en la mayor parte de la población eso no es así. La mayor parte de la población en Costa Rica, yo diría que pues, prácticamente en toda América Latina, más bien se está guiando por lo que dicen las noticias, por los videos que sacan en Facebook, pero nosotros de una u otra manera, yo creo que una visión impresionante de don Jorge Vergara con las escuelas de hombres y mujeres, con Creciendo ahora, nos ha estado preparando para que enfrentemos todas estas cosas y más bien una cosa muy positiva es que en nuestros grupos, más bien la gente está con más herramientas para enfrentar cualquier crisis que se venga y sabemos que probablemente el resultado va a ser un crecimiento muy importante. Y quería comentarles dentro de esto que estoy diciendo, que yo creo que hay cuatro cosas en las que hay que ponerle atención a todo este problema de la pandemia del coronavirus, que como lo vamos a ver ahora en el transcurso de esta conversación, en realidad no es el punto principal. El coronavirus es otra de las tantas epidemias que han azotado a la humanidad, así como nos azotaron guerras mundiales que probablemente nosotros no vivimos, pero es la crisis con el ébola, con el H1N1, con el otro problema del SIDA, y bueno, tantas crisis que hemos afrontado. Esta tiene la característica tal vez de que es una pandemia que ha paralizado prácticamente el mundo entero. Y la mayor parte de los esfuerzos que se están haciendo por educar a nuestra gente, por cuidar a nuestra gente, es en el área de la salud física. Obviamente, ahí nosotros tenemos muchísimas cosas que decir como empresarios, en la recomendación de los productos que son importantísimos, no solamente que los consumamos nosotros, como decía alguien ayer, no un sobre, dos sobres, sino realmente cantidades industriales, sobre todo de OmniPlus, de uso, en los lugares donde haya Dual C, One C Mix, etcétera, todos los productos que ya nosotros conocemos. Y esta área yo creo que la hemos atendido muy bien, no solamente nosotros en OmniLife, sino que creo que también a nivel país, y lo veo también en los otros países de América Latina, pues se ha puesto mucho el énfasis en esto. La otra cosa que también afecta de manera directa es obviamente la economía de todas las familias. Y ya no se diga de las familias tal vez pues de menos recursos, en realidad está afectando la economía mundial de todo mundo, empresas grandes, empresas pequeñas, etcétera, etcétera. El área de la economía es una de las cosas que quizás más repercusiones puede tener porque llega un momento en que la gente comienza a preocuparse de si va a tener o no va a tener dinero para lo básico. Y lastimosamente creo que pues tienen que pasar cosas así para que nosotros nos demos cuenta de lo débil, de lo frágil que son los sistemas de producción en una economía capitalista como la nuestra, porque nuestra salud, nuestra economía depende de factores externos. Hace pues, unos años, 50 años, no sé cuántos, pues nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos tenían prácticamente la comida garantizada porque la tenían en el patio de la casa. Perdón, ahí hay un micrófono abierto que si lo pueden cerrar le agradecería. Tenían prácticamente la comida en el patio. Todos tenían matas de chayote y de ayote y qué sé yo, si los chiquillos tenían ganas de comerse algo, pues iban y cogían una naranja, un jocote, un mango.
pero en este momento todo lo que son los alimentos están en manos privadas y obviamente esto va a golpear muchísimo a todos los sectores y creo que es una de las cosas que más estrés va a provocar. También en la otra área que se ha visto afectada, pues es el área social, las interacciones entre la gente. Sin embargo, miren, yo creo que nosotros como empresarios, y yo aquí tengo que reconocer el esfuerzo que hace mi amigo Adrián Macís, porque a través de Adrián estamos encontrando formas nuevas, distintas de mercadear nuestros productos, de llegarle a la gente. A través de Adrián tenemos conferencias de producto, de negocio, tenemos conferencias también en donde podemos afiliar gente por internet. Lo mismo está haciendo Walter Sánchez. OmniLife ahora con el mundo morado también está apoyando en eso. Así que esta parte del asunto de la economía, por lo menos en los hogares de OmniLife, yo me siento muy esperanzado porque hemos estado encontrando vías, hemos estado encontrando maneras distintas, pero tal vez en el área de lo que es la salud emocional es donde yo he visto que hay un poquito más de desinformación. Tal vez es el área en donde hemos trabajado un poquito menos a nivel sociedad y ahí es donde un grupo de psicólogos, no solamente en Costa Rica, sino también en otras partes del mundo, estamos haciendo un esfuerzo por aportar nuestro grano de arena en el sentido de que esta crisis también nos ayude a pasar de manera emocional, de una forma correcta, de una forma positiva, de una forma constructiva. Así que ese va a ser básicamente el aporte. No vamos a hablar de salud física, ni de economía, ni de lo que está pasando en las relaciones sociales, sino que nos vamos a enfocar un poquito en esto de la salud emocional. Y ahí es donde les decía que se están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay una comisión del Colegio de Psicólogos encargado de la atención de las personas en épocas de crisis. Ya se está empezando a formar, están pidiendo voluntarios para que lo hagan. En Argentina está pasando lo mismo, bueno, en muchas partes del mundo. Yo creo que nosotros en Omnitec, pues nos toca también aportar ese granito de arena y pues gracias a la profesión que tengo y a todos los años pues, de experiencia que tengo en este campo, creo que es donde yo voy a intentar hacer un aporte, no solamente el día de hoy, sino en todas las semanas sucesivas y que, como les digo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en él. Y vamos a empezar un poquito con lo siguiente. Cambiar la forma de ver las cosas es lo que hace que las cosas cambien. A veces depende del énfasis que nosotros le pongamos a la información de la cual estamos siendo bombardeados en los medios de comunicación, en las redes sociales. Estamos siendo bombardeados con muchísima información. Usted abre Facebook y hay miles de videos, algunos alarmantes, algunos videos que realmente dan tristeza verlos, ganas de llorar, un montón de cosas. Es mucha información que está llegando constantemente a nuestro cerebro y yo creo que es muy importante que nosotros tratemos de cambiar la forma en que vemos esa información para que las cosas cambien y las podamos transformar en algo que realmente sea positivo. Y me voy a referir en este caso en particular pues, a la situación en Costa Rica, pero ustedes pueden extrapolar esto probablemente a todos los países de la gente que está conectada por acá. Fíjense que aquí en Costa Rica, todos los días a las 12:30 del día, hay una conferencia de prensa con el presidente de la República, con el ministro de Salud, con el ministro de Seguridad Pública, con el ministro de Economía, y siempre a las 12:30 empiezan por darnos las cifras. Y entonces nos dicen todos los días cuántos casos positivos vamos. Por ejemplo, creo que el día de hoy, me parece que es la última información, tenemos 231 casos positivos de gente que está contagiada con el virus. Han muerto ya 2 personas y hay 6 personas que están internadas y algunas de ellas en cuidados intensivos, no todas, pero algunas en cuidados intensivos. Y la gente está viendo esta información que viene a través de la televisión todos los días
Y obviamente esto va a causar temor, porque nos estamos enfocando en esos números. Y se da un fenómeno un poco extraño de que hay personas que están esperando esa conferencia con el ministro como si esto fuera la Teletón, que creo que en todos los países es igual, ¿verdad? Que la Teletón está todo el mundo a la expectativa para ver cómo van los números. Y entonces aquí en Costa Rica pedimos pizarra, pizarra, y así está la gente pidiendo pizarra para ver esto. Pero una información que el mismo ministro da en el mismo momento, a la gente no le pone tanta atención. Por ejemplo, de esos 231 casos positivos que tenemos en Costa Rica, hay 225 que están en la casa. Y de esos 225, un 80% pasan la infección del coronavirus como un resfrío común. Pero la gente no le pone atención a eso, sino a la parte amarillista de que ya hay 231. Y la gente lleva la contabilidad de que ayer fueron 24 más, hoy fueron 10 más, y se convierte esto realmente en algo que va llenando nuestra mente y la mente de la mayor parte de la gente de sensaciones muy negativas y de terror, como ven ahí, los ojos, depende con qué ojos lo mires. Pero además de eso, de los 231 casos positivos que tenemos, solo el 0.99% ha muerto, o sea, solo 2 personas. Ahora, discúlpenme con esto, yo sé que 2 no es solo un número, yo sé que detrás de 2 hay personas, sé que detrás de 2 hay familias, sé que hay gente sufriendo porque 2 personas murieron, pero vemos los 231 infectados y apenas el 0.99% está muriendo. No sé qué va a pasar mañana, no, pues obviamente yo no puedo adivinarlo, pero sí podemos darle también énfasis a esta otra parte. Por ejemplo, dados de alta, ya hay 2, o sea, 2 personas que ya no tienen el virus en su cuerpo. Y el ministro estaba anunciando hoy justamente que esta misma semana le van a dar de alta a 8 casos más. Y vean este otro dato. Se han hecho, no sé, 2.500 o 2.600 pruebas y hay 2.331 personas que no tienen el coronavirus. Solo 231. Que sé que todos esos pueden contagiar y todo lo que quieran. Lo único que les quiero decir con esto, y quiero por favor que me entiendan bien, no es que no vamos a tener precaución, obviamente que sí, pero veamos el balance de una manera un poquito distinta. También veamos todas las cosas pues que no son tan negativas y que desgraciadamente los medios de comunicación solo nos hablan de la parte esta de la izquierda, pero no hacen énfasis en eso. Y vean si el asunto es tan morboso que aquí en Costa Rica esas 2 personas que murieron, todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe que era un médico de 87 años, inclusive salieron hasta fotos y se sabe de prácticamente vida y milagros de ambos. Hasta se ha dicho de qué enfermedades tenían como base para que tuvieran esta reacción. Pero de las personas que están saliendo de la crisis, de eso no se habla nada. Entonces, también tenemos que tener un balance acerca de la información que entra a nuestro cerebro para que podamos cambiar la forma en que vemos las cosas y que esto no sea un llamado a bajar la guardia, sino que sea, perdón, alguien está escribiendo ahí, no sé, no sé si es Adrián, no es para bajar la guardia, sino como para que podamos balancear de una manera adecuada la información que estamos recibiendo. Y sobre todo, que nos convirtamos en agentes también de esta forma alternativa, distinta de ver las cosas. Luis, así que bueno, eso es tal vez una primera aproximación a este tema que me parece muy importante y les voy a explicar un poquito, así muy rápidamente, cómo es que funciona el cerebro, cómo funciona nuestra corteza cerebral. La manera más fácil que yo tengo de explicarlo es exactamente cómo funciona una fábrica. Hay una materia prima, en el caso de OmniLife, que es la filmina que estamos viendo ahorita,
la materia prima de OmniLife son frutas, son verduras, son extractos, son plantas medicinales, etcétera, etcétera. Eso entra a una fábrica en donde se genera un proceso de producción a través de herramientas y así tenemos resultado final que es producto. Es decir, le metemos materia prima de alta calidad, lo procesamos y sale un producto de alta calidad. Piénsenlo al revés. ¿Qué pasaría si OmniLife, en lugar de ese tipo de materia prima orgánica, con todos los cuidados que tiene, comienza a meterle materia prima de segunda, de no sé, de frutas o de extractos que no vengan de compañías certificadas, orgánicas, etcétera? Pues se va a dar el mismo proceso, pero el resultado no va a ser el producto que conocemos. No sé si me explico con esto. Pero entonces vean que la corteza cerebral funciona muy parecido. También tenemos una materia prima, se procesa aquí en nuestro cerebro, en la corteza cerebral, y de ahí sale un producto. Veámoslo entonces de esta manera. Para que la corteza cerebral funcione, ocupa materia prima. La materia prima de nuestro cerebro es la información. Y la información puede ser, entre otras cosas, de dos tipos. La información verbal y las imágenes que nos llegan. Esa es la materia prima que le metemos al cerebro como si nuestro cerebro fuera una fábrica en donde se procesa esa materia prima y tenemos como resultado pues respuestas, conductas y emociones. Entonces, atención con esto. Imagínense que la materia prima que nosotros le metemos al cerebro está compuesta de pensamientos, de las cosas que pensamos, de creencias, de las palabras que usamos, de los programas previos que tengamos en nuestra mente por lo que hemos vivido, por el tipo de educación que hemos recibido. Todo eso se convierte en materia prima. Oye, O Luis. las imágenes que también nosotros vemos. Oye, Luis, ¿me Y, escuchas? por ejemplo, Luis, ¿me escuchas? vemos en la televisión ciertas imágenes, nuestro cerebro las procesa y así responde. Entonces, ahí es donde comienza realmente el trabajo emocional de cada uno de nosotros, porque esto no lo puede hacer nadie por usted. ¿Qué tipo de información le está metiendo a su cerebro? ¿Qué tipo de pensamientos está metiendo usted a su cerebro? Pensamientos catastróficos, pensamientos derrotistas, pensamientos negativos, etcétera, creencias de que nos vamos a morir todos, de que este es el fin del mundo, que esto es castigo divino, que de aquí no se va a levantar nadie, que todos vamos a morir. Toda esa información llega a nuestro cerebro y de la misma manera nosotros respondemos. Hay una cosa que quiero, eso sí, como tener, o tenerlo, que lo tengamos bien claro. Gracias al trabajo que desde el día uno Jorge Vergara ha estado haciendo con todos los empresarios y aún después de que ya no está, lo sigue haciendo a través de los videos, mucha de la información que nosotros le metemos al cerebro es información realmente de primera. Los sueños es una información de primera. Las metas es una información de primera. Los pensamientos positivos de encontrar formas distintas y alternativas de menudear, de afiliar personas, toda esa información muy positiva se la metemos nosotros al cerebro y así damos una respuesta emocional y conductual. Pero lo que les quiero hacer conciencia a todos ustedes es que el 99% de la población, de nuestros vecinos, de la gente que vive en el país, no vive esto que vivimos en OmniLife. Y nosotros, a través de toda la información que vamos recibiendo, podemos convertirnos de alguna manera en una luz para que la gente vea las cosas de manera distinta. No solamente trabajar al interior de nuestros equipos y de nuestras redes, y no solo eso, sino nosotros hacia los demás, también convertirnos en portadores de formas distintas y alternativas de ver las cosas. Esa es la segunda parte importante. Porque fíjense que todas las emociones negativas que pueden producirse por que nuestro cerebro procesó materia prima o información incorrecta, también se convierten en un virus que es tan dañino o más que cualquier coronavirus, es más, hasta el ébola, que fue una de las epidemias más grandes que hemos tenido en la humanidad. El contagio de la depresión, de la desesperación, del miedo,
de la frustración, todas estas enfermedades negativas también las podemos ir contagiando. Pero nosotros podemos, a través de algunas recomendaciones que les voy a hacer ahora seguidamente, nosotros podemos controlar las emociones como producto de la información y de las imágenes que le metemos a nuestro cerebro. Y eso es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Ahora, en este proceso del coronavirus y probablemente de cualquier otra crisis que podamos vivir, otra pandemia o terremotos o lo que sea, también se vive por etapas y yo quiero, esto es tal vez de una manera un poquito coloquial, no es como muy técnica por dicha, pero yo quisiera que vieran lo siguiente, las siguientes etapas. Miren, la etapa número 1 que nosotros vivimos es como la llamada, esa es la primera etapa. Hay un nuevo virus en China. Aquí en Costa Rica, no sé, esto se empezó a escuchar, será como en enero, no sé, febrero, no tengo ahorita como muy claro, pero se oye y eso es lo primero. Oímos que algo está pasando en algún país, pero la siguiente etapa es la etapa de negación. Cuando nosotros decimos, esto no va a ocurrir en Costa Rica, esto no va a ocurrir en España, esto no va a ocurrir en Italia, esto no va a ocurrir en Nicaragua, esto no va a ocurrir en ningún país. Eso es en China, porque China está tan lejos, China está tan al otro lado del planeta, que eso no nos va a pasar. Y entramos en una etapa de negación. Y esta etapa de negación es sumamente peligrosa, porque cuando ustedes están en etapa de negación, es decir, en negar la posibilidad real de que este virus pueda impactarte, podemos tener conductas que pueden ser muy destructivas. Y yo creo que, pues lo que se ha oído, porque yo realmente no tengo como mucha información de eso, pero lo que ha ocurrido, que pasó en Italia y que pasó en España, en particular en estos dos países, probablemente fue porque vivieron esa etapa de negación. Las autoridades de salud en estos países empezaron a decirle a la gente, tenemos posibilidades de contagio por un nuevo virus que se llama coronavirus, que produce la enfermedad llamada COVID-19, y la gente lo empezó a oír y nadie le dio importancia. Como decimos en Costa Rica, nadie le dio pelota. Todo el mundo dijo, eso no va a pasar aquí, ¿cómo? Si estamos en Europa, somos uno de los países más avanzados que hay. ¿Cómo se les ocurre que eso va a llegar aquí? Y justamente esa probablemente es una de las razones de por qué ha habido ha sido tan agresivo el virus en estos países. En Costa Rica no ha pasado exactamente lo mismo, pero también en este momento, en este mismo momento, hay muchas personas viviendo en la etapa de negación. Y en la etapa de negación usted se cree indestructible, porque mentalmente usted dice, eso no es conmigo, eso no tiene nada que ver. Yo tomo mucho producto, eso no me va a pasar. Y les quiero decir algo, miren, importantísimo que todos nosotros tomemos mucho producto, pero tienen que tener claro que todos somos candidatos a contagiarnos con el virus. La reacción que nuestro sistema inmunológico tenga ante ese virus probablemente sea muy distinta si tenemos un sistema inmunológico bien fortalecido, pero todos somos candidatos. Así que no podemos nosotros, ni siquiera en OmniLife, estar en esta etapa de negación de que eso no me va a pasar y entonces no me cuido. No, sigamos haciendo reuniones, sigamos yendo no sé, al cine, sigamos haciendo todo lo que hay que hacer, porque como yo tomo productos, eso no me va a pasar a mí. No es así exactamente como esto sucede. En esta etapa de negación también a muchos grupos religiosos les pasa, que dicen, yo estoy protegido, Dios me protege y esto no me va a pasar a mí. Ojo, todo eso sucede en la etapa de negación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando realmente, como ya empezamos todos los costarricenses y los argentinos y todos a darnos cuenta de que el asunto es en serio, de que realmente hay una amenaza? No es gratuito que se hayan cerrado aeropuertos, que esté quebrando el turismo, no es gratis. O sea, hay una razón muy de fondo. Y entonces entra la etapa que se llama la rabia. ¿Por qué el gobierno no tomó las medidas antes? ¿Cómo es posible que en Costa Rica el gobierno no haya cerrado las escuelas antes, no haya cerrado el aeropuerto antes? Y comenzamos en esta etapa de rabia a sacar
un poquito como esa actitud de la responsabilidad está afuera, de que el problema lo tuvo el Ministerio de Salud o el gobierno o el partido en el poder. Y fíjense que aquí en Costa Rica, y no sé si esto pasa en otros países, pero casi seguro que sí, aquí en Costa Rica mucha gente de los partidos contrarios al partido del gobierno empezaron a tratar de utilizar esto como un arma política para desacreditar al gobierno, como si en este momento lo que ocupáramos es desacreditar al gobierno. Ahorita lo que ocupamos es acuerparnos. ¿Qué importa si se llama Unidad, Liberación, Partido de Acción Ciudadana o como se llama en su país? Todos tenemos que ser uno porque todos en el país estamos luchando contra el mismo enemigo. La otra etapa es la etapa del miedo. Aquí en Costa Rica todavía la etapa del miedo está empezando. Vamos a ver cada quien en su respectivo país, porque creo que hay conectado gente de varios países de América, pero analicen lo que ha estado pasando en su país. La etapa del miedo es, ¿y ahora qué nos va a pasar? ¿Y ahora cómo podemos hacer si nos quedamos sin comida? Tengo personas cercanas, un tío, un abuelo que ya tiene coronavirus. Y si yo me enfermo y resulta que ya no hay camas en el hospital y comenzamos en esta etapa del miedo al que ya en esta etapa obviamente está, por ejemplo, España y está Italia, pero todavía muchos de nuestros países no. Y la siguiente etapa después del miedo, que eso sí no ha pasado en Costa Rica, es la aceptación de atravesar el desierto, de decir, claro que estoy triste, claro que tengo miedo, porque me siento vulnerable, por supuesto, esa es la verdad. Si ese es su sentimiento, acéptelo, porque esa es la verdad. Uno se siente vulnerable de ver que no es uno el responsable o uno no tiene más bien en sus manos la capacidad de cambiar esto. Lo único que uno puede hacer, obviamente, es asumir la parte personal que le corresponde. No solamente de cuidarse, de seguir las reglas que nos han dicho, sino también de ver cómo le ayudamos a los demás. Yo creo que en este momento, y me acuerdo de Pepe Vergara, cuando él nos decía que en una época de guerra uno podía ser parte de la gente que estaba herida o podía ser parte de las ambulancias que iban a ayudar. En este momento, no solo para dentro de nuestra organización, sino también para afuera, nos convertimos también en gente de la ambulancia. Y parte del granito de arena que yo he querido pues dar ha sido esto como para que vayamos tomando conciencia de que aunque nosotros tal vez no lo vivamos de la misma forma, el 99% de la gente está en alguna de estas etapas. Y fíjense que esto se lo digo también porque yo estoy en otros grupos que no tienen nada que ver con OmniLife y ustedes no tienen idea, o quizás sí la tengan, de lo aterrados que están muchas personas, totalmente paralizadas. Nosotros seguimos trabajando. Hace poquito fui antier, creo que fui a entregar un producto, me puse la mascarilla y andaba con guantes y fui a entregar un producto y mi hija me tomó una foto que la subió ahí a algunos grupos y llegó a uno de estos grupos en los que yo estoy que no tiene nada que ver con OmniLife. Y yo les decía anoche en la conferencia de ayer que lo único que faltó es que la gente me dijera cuánto tiempo le queda de vida. Irresponsable, ¿cómo es posible que usted haya salido a entregar productos? ¿Cómo es que usted tiene que quedarse metido en la casa? Me decían, la mascarilla no le sirve de nada y un montón de cosas, pero es por el terror que la gente está empezando a experimentar. Ahora, vamos con esto. Ojo, la crisis no es el coronavirus. Vamos a decirlo de esta manera, el concepto crisis en realidad se puede traducir como encrucijada, decisión. De hecho, cuando se empezó a usar la palabra crisis, se empezó a usar pues en medicina muy antigua, que la crisis era la evolución que iba a tener la enfermedad, hacia dónde iba la enfermedad, hacia cosas positivas o negativas. Así empezó a utilizarse la palabra crisis. Ahí después ustedes busquen la etimología en griego de la palabra, pero realmente la crisis llega no ahorita cuando estamos atravesando esto, ahorita estamos atravesando el desierto,
La crisis llega cuando todo esto comienza a pasar y, ojo con esto, podemos tomar el camino de que no aprendí nada con el coronavirus, todo sigue siendo igual, yo sigo siendo igual y más bien me siento más débil. Y esto le va a pasar a muchísima gente en nuestros países. Van a salir de este desierto con esta sensación como de que más bien ahora tengo conciencia de todo lo vulnerables que somos. Pero también existe la otra resolución de la crisis. Cuando yo aprendo nuevos hábitos, cuando yo me cuido, cuando veo esta oportunidad como un aprendizaje, cuando me pongo a ayudar a otros, cuando me apoyo en el humor, en un humor que realmente es un humor que me ayuda a pasar por todo esto y cuando confío en todo lo que me está enseñando esta situación. Y entonces pasa el coronavirus porque va a pasar y hemos aprendido que soy más fuerte. Ahí, en ese momento de crisis, de encrucijada, es cuando nosotros probablemente a través de todo lo que podamos hacer, podemos tomar por este lado de la resolución de la crisis, en donde salgo con un aprendizaje, en donde me siento más fuerte. Yo tengo toda la esperanza de que eso nos va a pasar en OmniLife, porque ya está pasando. Hemos aprendido nuevos hábitos. ¿Cuánta gente está aquí conectada que nunca se conectaba? Porque decía, es que yo no sé usar el teléfono, es que yo no sé usar la computadora, es que a mí eso de Zoom se me enreda, es que, pero ya hay un montón de gente aprendiendo a usarlo. ¿Cuántas personas utilizaban las redes sociales para hacer juntas de oportunidad? Hoy, por ejemplo, me encantó ver a una amiga nuestra de Panamá, Leán, que ya llevaba, no sé a qué horas del día, ya llevaba 3 juntas de oportunidad a través de Zoom o no me acuerdo ahorita cuál programa estaba usando. Realmente nosotros estamos aprendiendo, estamos viendo esto como una oportunidad. Ojo, pero mi punto aquí es que nosotros debemos acostumbrarnos también a pensar en que hay muchísima gente, probablemente también en OmniLife, pero muchísima gente en nuestras familias, en nuestros amigos, que quizás el miedo, el paso por este desierto, vaya a hacer que la crisis se resuelva, pero en el lado negativo. Así que bueno, no sé en qué etapa siente usted que está a nivel personal, no sé, si en la negación, en la rabia, en el miedo, en la travesía por el desierto, no tengo claro, pero sí es un llamado a que lo piensen, a que lo valoren, a que lo traten de reflexionar un poquito por ahí. Ahora, vamos con recomendaciones concretas para ir como aterrizando todo esto. La primera recomendación, atención, debemos tener en este momento un temor prudente, pero no un terror patológico. ¿Qué significa un prudente temor, pero no un patológico terror? Obviamente todos nosotros tenemos que tener algo de miedo. El miedo es una emoción que nos puede llevar a tomar precauciones. Por ejemplo, si usted va caminando hacia su casa y le dicen que hay un Doberman, de esos perros grandísimos, hasta que echan espuma por acá, pues usted probablemente va a sentir miedo. Obvio, el miedo es algo natural del ser humano, el miedo es algo que nos pone en alerta, pero ¿por qué ese miedo se convierte en un miedo o en un temor prudente? Porque entonces vos decidís mejor irte por otra calle o decidís agarrar, no sé, un taxi o no irte por ahí. Sí, sí, no sé si me entienden, pero el terror patológico es el terror que nos paraliza, como hay desgraciadamente muchísima gente en este momento paralizada de terror. Y entonces comenzamos desde el terror patológico a interpretar las cosas de una manera totalmente equivocada. Por ejemplo, una de las recomendaciones más importantes que nos han hecho es no tocarnos la cara. Entonces la gente ya no se toca la cara. Pero lo que no escuchan es que no se debe tocar la cara sin haberse lavado las manos. Porque si llegas a un estado tan terrorífico, de una patología tan fuerte, pues no te vas a poder hacer ni la barba porque vas a decir, estoy tocándome la cara. Pues obviamente no es así. Tenemos el temor
nos tiene que llevar a tomar medidas, pero el terror probablemente nos vaya a paralizar. Entonces, una recomendación. La segunda, muy importante, y para eso, digo yo, por dicha, en OmniLife estamos ya curtidos de esto. Enfócate en tus sueños y en tus metas. En este momento no te enfoques en la pandemia, no te enfoques en el coronavirus. Seguí pensando en tus metas, seguí pensando en tus sueños, porque esos sueños son los que te van a dar el norte, los que te van a llevar hacia donde vos querés. La pandemia no, los sueños sí. Ojalá que de nuestra boca salgan más palabras relacionadas con el sueño que con la crisis, que con la pandemia, que con el coronavirus. Y, y si uno se enfoca en los sueños y en las metas, yo creo que va a tener la gasolina, el motor para seguir construyendo. Por esto es que aquí en la foto que tengo atrás, lo que está es París, porque yo sé que muchos de nosotros estamos enfocados todavía en París. No me importa qué va a pasar con París. No, yo no estoy a la expectativa de ver qué dice Amaury o qué dice Diego Calderón de si París vamos a seguir o si lo vamos a posponer. No me importa, porque a mí lo que me importa no es lo que decidan ellos, porque eso no está en mi control. En mi control está seguir emocionado por París. Y cada vez que yo doy una charla por Zoom, veo la foto de París y me sigo emocionando. Ustedes se imaginan estar allá en esa torre, 300 y pico metros de altura, viendo todo. A mí me encanta pensar en que vamos a estar en el río Sena. ¿Cuándo? No sé. Yo no sé si me doy a entender, pero el asunto no es enfocarse de las metas. Siempre. Y ahora más que nunca es cuando debemos tener la meta y los sueños puestos en las paredes, en los baños, donde sea, que nos recuerde que estamos realmente todos enfocados en eso y no en el miedo o el terror a la pandemia. Otra cosa importante, ojo, estar atentos nosotros a transformar los pensamientos negativos. Nos van a llegar, miren, se los juro, de toda la gente que está aquí conectada, no sé exactamente cuántos son, pero realmente si uno es honesto, en algún momento le cruza y oiga, y si pasa tal cosa, y si deja de pasar la otra, y si cierran todas las tiendas, y si nos quedamos sin producto, y si, ok, aquí el asunto es, estemos atentos, atención plena, como aprendemos en creciendo, atención plena para transformar el pensamiento negativo en otra cosa. Recuerden, y esto lo hemos aprendido ya durante muchos años también en OmniLife, es imposible que un pensamiento negativo y un pensamiento positivo coexistan al mismo tiempo. Si usted en este momento está pensando en cosas negativas, está desechando de su mente las cosas positivas. Entonces, estar atento a cómo transformar nuestros pensamientos. Apenas nos demos cuenta que está el pensamiento negativo, vamos a hacer otra cosa, a buscar, a llamar a Adrián, a llamar a mi líder, a hablar del próximo invitado que tenemos, a cosas, transformar todos estos pensamientos que nos pueden llegar en pensamientos de otra índole. Y amigos, no, pues yo en esto soy muy positivo, yo soy muy optimista, yo sé que esto va a pasar, pero todavía probablemente no hemos vivido las cosas más rudas, probablemente vengan de camino. Por eso, para mí todo esto que estamos hablando es prácticamente profiláctico, es como más bien de prevención, ¿verdad? De que todo esto nos pueda servir también cuando pues haya épocas en donde tal vez el asunto esté un poquito más complicado de lo que está ahorita. La otra sugerencia, evite la rumiación. Recuerdan toda la gente que ha ido a creciendo y los que han llevado creciendo virtual, esta tendencia que tenemos a agarrar un pensamiento probablemente negativo, un pensamiento tal vez que no nos va a llevar a donde quisiéramos llevar a nuestras metas y seguimos rumiándolo, exactamente como hacen las vacas con el pasto, que usted las ve el día entero de L y de L y de L, y entonces pensar en todo lo que no tengo plata, que ahora cómo voy a pagar, y que entonces ya no puedo, que se acabaron las antibacteriales, y esos son, entonces todo el mundo está encima, ¿cómo se acabaron las antibacteriales? No puede ser, y démosle, y démosle, y démosle, y démosle. Evitar ese tipo de rumiación.
¿Cómo la vamos a evitar? Con la conciencia plena, cuando me doy cuenta de que estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. La otra muy importante, evitar la catastrofización. Eso de creer de que probablemente lo que viene es una catástrofe. Y entonces la gente pasa muy asustada de que viene una catástrofe. Y fíjense que, vean, les voy a contar una experiencia personal que tuve con una amiga, una persona. Resulta que veníamos de una gira por la zona sur. Veníamos en bus. La zona sur queda, no sé, como unas 5 horas de San José. Veníamos en el bus y venían unos muchachos que la parada de ellos o el bus tenía que dejarlos, no sé, a la mitad del camino y venían hablando de que se había abierto la carretera en un cierto lugar y que se había hecho un hueco que daba al río y que, ¿verdad? Pues la gente estaba pasando con miedo por ahí. Pues una persona con la que yo venía empezó con una angustia de pensar de que teníamos que pasar, que el bus tenía que pasar por ese hueco, en donde probablemente ella se imaginó que el bus iba a caer y probablemente vio en su cabeza escenas de gente en el precipicio y el bus dando vueltas. ¿Quién sabe qué catástrofe sucedieron? Cuando efectivamente nos tocó pasar por ese hueco, resulta que era un huequito. Ahí para que el bus se cayera tenía que el chofer irse en dirección justa al hueco y probablemente ni siquiera se iba a caer. Pero ¿qué pasa? Los pensamientos catastróficos nos llevan a eso. Y ahorita, en este momento, en nuestros países, hay muchísima gente con este tipo de pensamientos catastróficos. Así que atención con eso, cuidemos estas cosas, porque todo esto son la materia prima que le vamos metiendo al cerebro y obviamente imagínense cuál va a ser el producto de todo esto. Otra recomendación importante, elige de manera consciente lo que ves y escuchas. Miren, recomendación cariñosa desde el fondo de mi alma, dejen de ver los videos de Facebook, esos videos que nos ponen a todos en ese estado, ¿verdad? Imagínense que hace poquito un video de Facebook. Yo me he encargado como de ver algunos videos para ver el mensaje que hay en el fondo. Uno de esos videos, en teoría, sucedió en Italia, en donde en la oscuridad de la noche se veía un convoy de camiones cargados de cadáveres que los iban a tirar a fosas comunes. No sé si eso es cierto, yo eso no lo he escuchado, pero si usted ve eso y eso se lo mete a su cerebro, imagínese el temor que puede estar sintiendo con eso. Y otro video que también vi es ancianos despidiéndose a través de un iPad de sus seres queridos porque es la única forma de despedirse, porque ya eran las últimas. ¿Para qué vemos eso? Díganme, ¿qué le aporta eso a nuestro espíritu? Lo único que eso hace es meternos basura en la corteza cerebral, nuestro cerebro lo procesa y ¿cuál va a ser nuestra conducta? De miedo, de terror, de pánico, de huida. Así que atención con lo que estamos viendo. Elijamos de manera consciente lo que vemos y escuchamos. Tratemos en la medida de lo posible, si queremos saber del coronavirus, pues atendamos a las fuentes oficiales. Me han pasado en los grupos de Facebook 1000 cosas que en Cuba inventaron una no sé qué cosas que la están vendiendo al resto del mundo y que Rusia no sé qué y que Rusia no sé cuánto. Que esto fue una jugada política de China para meter el virus en Estados Unidos. Miren, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos edifica? Y ojo con esto, todo esto que la gente va metiendo en su mente, toda esta materia prima, va a hacer que salgan un montón de cosas probablemente muy negativas y eso, desgraciadamente, lo empezamos a contagiar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestra familia. Entonces, ayudémosle a la gente con esto, a elegir de manera consciente lo que vemos y escuchamos. Otra recomendación, utilice afirmaciones positivas. Vean, creo que todos nosotros, igual, gracias a todo el esfuerzo que hizo Jorge Vergara desde el principio,
hemos aprendido a usar afirmaciones positivas. Hemos aprendido a decirnos, y ojalá que podamos rumiar afirmaciones positivas todo el día. No es lo mismo que rumiar pensamientos catastróficos. Y ahora al final, después de esto, les voy a dar dos afirmaciones que yo quisiera que se las lleven y que la trabajen durante esta semana. Ahora las vamos a ver. La otra, conéctate con gente positiva. Me encanta lo que estamos haciendo en OmniLife. Me encanta, por ejemplo, hoy a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, Mundo Morado. A las 8 de la noche, esta capacitación. Pero Irma Ruiz, una capacitación o junta de oportunidad a las 7. O sea, estamos llenándonos de gente que está trabajando, haciendo. Ojo, en los grupos de WhatsApp, no pongamos cosas que alimenten la parte negativa de esto. ¿Para qué vamos a poner a una persona que se quemó? ¿Para qué? Mejor pongamos solo cosas que lleven a la gente a ser proactiva, a luchar por sus sueños, a construir creencias positivas que nos ayuden a salir de esto. Porque además déjeme decirle algo que yo creo que es muy importante y que hoy también lo escuché en una conferencia que dio el ministro, perdón, que dio un doctor, ahorita no recuerdo, pero que decía que todas las emociones negativas tienen como consecuencia deprimir el sistema inmunológico, pero que todas las emociones positivas tienen como consecuencia fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, además de tomar producto, además de eso, llenémonos de emociones positivas porque eso va a fortalecer aún más nuestro sistema inmunológico. Yo sé que muchos de ustedes por experiencia lo saben. Una persona con estrés es una persona que deprime su sistema inmunológico y se resfría. Ya eso es no sé, Vox Populi, eso todos lo sabemos. Pues al revés también. Una persona positiva, vean a Pepe Vergara, o sea, un día esto lo referencia que, por cierto, Adrián fue quien lo invitó, extraordinario, te llena de energía positiva. Con esa gente es con la que hay que reunirse. Y si por alguna razón de la vida tenés que estar rodeado también de gente negativa, de gente temerosa, tenés que convertirte en luz para ellos. Eso es como la misión que yo me he encargado de hacer personalmente. Yo he tratado con la gente con la que hablo, con los grupos de WhatsApp, con los grupos donde estoy, es más bien ser una fuente de energía positiva, porque yo sé que eso también nos va a ayudar con nuestro sistema inmunológico. Y la otra cosa muy importante, aprende a relajarte. Mire, la relajación no es un asunto esotérico, complicado. No, decía hoy un sabio hindú algo muy importante. Si no te sabes técnicas de relajación, simplemente cierra los ojos y quédate quieto sin hacer nada. Porque cuando haces eso, te empezás a ser consciente de tu mundo interior y dejas de ser consciente de los estímulos del mundo externo. Pero si alguno de ustedes todavía quiere algo más técnico, miren, búsquenlo en YouTube, en donde gusten, porque hay miles de videos en donde nos enseñan a relajarnos. Acuérdense de las relajaciones que hacemos en Creciendo, cuando vamos a Creciendo presencial. Llamen a un amigo que sabe de relajación o simple y sencillamente haga lo más sencillo, que es lo que yo recomiendo siempre. Cierre los ojos y concéntrese en su respiración. Va a ver la importancia que tiene estar relajado en tiempos de crisis. Además, la misma relajación te va a ayudar a subir el sistema inmunológico. Y a la par de esto, si en este momento hay muchas personas que estamos la mayor parte del tiempo en nuestra casa, llega un momento en que quizás nos embotamos de estar siempre en lo mismo y viendo videos y escribiendo o lo que hagan. Miren, póngase a hacer algo de lo que usted probablemente no ha hecho. Haga actividades, programe, váyase al jardín, arregle la tierra, pinte el mueble que no había podido pintar, dedíquese a otras cosas además en sus ratos
de tiempo libre, que sé que van a ser muchos, pero no solamente esté metido en el celular y nada más trabajando y trabajando y trabajando, sino que también déle un respiro a su mente. Y bueno, las dos afirmaciones que quería regalarles, que quería que ustedes pudieran trabajarlas durante esta semana, es una, todo pasa, esto también pasará. Todo pasa, esto también pasará. No es el fin de la humanidad, no es el fin del mundo, el planeta no se va a acabar, los seres humanos no vamos a tener una extinción global, esto también pasará. Esa frase le quiero agradecer a mi amigo Fernando Norori, aquí de Costa Rica, que ayer cuando hablábamos de esto, hoy pasó en el grupo nuestro una lámina muy bien hechita, muy linda, me gustó mucho, con estas afirmaciones, para que todo el mundo la tenga en el celular, para que usted la pueda tener en su casa, a la hora en que se acueste, no vea noticias, mejor repase su afirmación del día. Todo pasa, esto también pasará, porque realmente eso también pasará. Y la otra afirmación que también quisiera regalarles para que también la puedan estar rumiando durante toda la semana. Mantengo mi mente ocupada con cosas positivas que me aportan bienestar emocional. Pase rumiando eso también, pase pensándolo, no importa. Mantengo mi mente ocupada con cosas positivas que me aportan bienestar emocional. Tenemos trabajo interno que hacer, tenemos muchas cosas que es necesario que asumamos la responsabilidad. Para mí esto es tan importante como aprender a lavarse las manos cada vez que uno sale, como aprender a no tocarse la cara si no se ha lavado las manos. Esto para mí es tan importante como el aislamiento social o la distancia social que nos han pedido de 1,5 o 2 metros con respecto a la gente. Lo mismo, porque vamos a trabajar con nuestra mente para que le ayudemos a pensar en que esto también pasará y de que voy a hacer o voy a mantenerme ocupado con cosas positivas que me aporten bienestar emocional y no todo lo contrario. Ahora, por supuesto que esto no es todo, hay muchos temas que de ahorita no vamos a hablar, pero que son temas que con mi grupo, con mi equipo, estoy trabajando con ellos, el manejo del estrés, cómo mejorar mi diálogo interno, estrategias para dormir bien, qué hacer con los niños en la casa, cómo sano mi niño interior para que no se convierta en un aliado de cosas negativas en este momento, y cómo mejoro la comunicación con la gente, que es vital en época de crisis, recomendaciones más específicas para afrontar la pandemia, otras distintas a las que hemos hablado, haciendo que las leyes mentales funcionen a mi favor. Todos estos temas, además de los temas de cómo menudear de manera distinta y de hacer capacitaciones de producto y todo eso, pero creo, a mí me parece de vital importancia que también nosotros podamos dedicarnos un poco a trabajar esta área que para mí es vital y es tan importante. Así que bueno, amigos, básicamente eso era lo que quería compartir, Adrián. No sé exactamente qué sigues, si preguntas o terminamos acá. ¿Me escuchas, Luis? Sí. Ok, bueno, nos dejaste sin palabras. No, y eso no es nada, nos dejaste sin palabras y picados. Yo también quiero ver todos esos temas. Así que yo creo que vamos a tener que hacer unos talleres con Luis, vamos a tener que hacer unas segunda, tercera y cuarta parte. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Perfectamente, Ok. sí. No, yo creo que está súper puntual. Vamos a ver aquí el chat de Facebook. Dice, gracias Luis, gracias, excelente, excelentes consejos. Dice, meditación lo recomiendo y el yoga. Vamos a ver, por acá dice, nada es para siempre, todo tiene un principio y un final. En realidad son puras felicitaciones. Si alguien tiene alguna pregunta específica para Luis, aprovechen ahorita o callen para siempre. Excelente, ha sido de gran bendición. Yo creo que es que fue muy claro, muy puntual, muy visual. Y sí, yo mismo me pongo en mí a ver ese proceso que yo también viví. O sea, yo creo que
A veces la gente piensa que tener buena actitud, actitud positiva, o que los diamantes no pasan por el proceso. No, al contrario, todo el ser humano pasa por ese proceso que Luis acaba de enseñar. La diferencia es cuánto duras pasando el proceso. Ahí está la diferencia, ¿no? Entre más rápido lo pasas, más rápido avanzas. Eso es lo que he aprendido en 23 años de que he tenido crisis a lo largo de la historia de mi life. He tenido varias crisis diferentes, emocionales, mentales, situaciones que pasaron en Costa Rica en el 2009. Y bueno, todo eso me enseñó una lección. Entre más rápido pases lo que Luis nos enseñó, más rápido vas a crecer, más rápido te desestancas. Y cada vez es más fuerte uno, más fuerte y más fuerte. Bueno, yo creo que no hay preguntas, Luis. Por el momento todo el mundo está aquí agradecido. Bueno, aquí dice que necesitaba algo así, pone una persona acá. Palabras mágicas. En fin, Luis, muchas gracias, de verdad. Muy agradecido con la conferencia. Espectacular todos sus puntos. Esas dos frases me encantaron. Creo que sí hay que poner a practicar ahora. Y ahora la tarea es de cada uno de nosotros. Luis nos da la idea, ahora la tarea te toca a ti, me toca a mí, hacer todos estos esfuerzos, cambios y a llenarnos de cosas positivas en estos momentos. Nada más quiero repasar 3 puntos. Perdón, Adrián. Sí, adelante. Adrián, nada más entonces para despedirme y agradecer por este ratito, y ahí te sigo escuchando, pero entonces Bueno, aquí hay una pregunta, para Luis. agradecerle a todo el mundo. Gracias. Hay una buena pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a la gente en pánico? Dice un distribuidor de México, Luis Manuel. ¿Cómo ayudar a alguien que está en pánico? ¿Qué le dices? Bueno, la atención en una situación de crisis, pues obviamente eso hay que un poquito que dejárselo a las personas que saben manejar a una persona en crisis, pero probablemente eh, como que las sugerencias más importantes serían como en dos sentidos. Uno, la persona debe trabajar de manera profiláctica antes de que llegue la crisis. Es decir, no podemos ver a una persona en crisis, sino si sabemos, por ejemplo, que nuestra tía es una persona muy vulnerable, es una persona que es propensa a que todo esto la llene de mucho terror, pues probablemente sea más importante empezar a trabajar con ella desde antes de que se presente la crisis, ¿verdad? También es un poquito profiláctico. Y la otra, miren, a veces lo más importante es simple y sencillamente aceptar la emoción del otro, no tragarse la emoción del otro, aceptarla. Por ejemplo, digamos, eso me pasaba a mí muchísimo cuando yo daba psicoterapia. Una persona llegaba a contarme un evento muy triste de su vida. Imagínense que yo como psicólogo me pusiera a llorar con ella o me pusiera, como decimos aquí en Costa Rica, a cortarme las venas con la persona. No, yo le acepto lo que siente. No lo critico, no le digo, no sea tonto, ¿cómo se le ocurre? Eso no está sucediendo, nadie se va a morir. O sea, yo no me voy en contra de lo que siente, lo acepto. Hago que la persona acepte que tiene miedo, pero quizás en el fondo lo más importante que ocupe una persona así es que uno le acepte la emoción y que lo abrace. Ok, bueno, más claro no puede estar, ¿verdad? Y también por acá Luis dice, un empresario dice, nunca había visto una conferencia igual a esta. Qué increíble, me súper encantó. Es que son temas claves, ¿verdad? Para realmente uno hacer cambios en la cabeza, porque ahí es donde se conquistan los niveles. A veces pensamos que llegar al diamante o a cualquier nivel que usted quiera, plata, supreme, oro, supreme, diamante, es simplemente la parte de saber el plan o cómo contacto, cómo afilio, pero yo creo que va más allá, ¿verdad? ¿No piensas tú, Luis? También tiene que ver mucho cómo está uno por dentro, o sea, el piloto, pues no solamente el vehículo, sino ese piloto, qué tan preparado está, qué tan fácil sale de las actitudes negativas, de los momentos difíciles, de los obstáculos, y eso es como se va construyendo los niveles. ¿Usted qué piensa, Luis? No, excelente. Más bien fíjate que eso me da para una recomendación que no sé si la hice, pero por si no la hice, miren, aprovechen Creciendo Virtual. Creciendo Virtual nos ayuda con todo esto y no solamente con estos temas, pero hay muchísimos temas en Creciendo Virtual que tal vez no sea exactamente igual a si lo llevamos presencial, pero yo sé que nos ayuda mucho. Entre más sano esté uno internamente, probablemente más claro sea el camino que tiene que seguir para lograr la meta que quiere, la que sea. Ir a París, como la foto que tengo, ganarse el carro, ganarse el bono, hacerse diamante, subir de nivel, llegar al 40%, lo que sea. Entre más diáfano estemos internamente,
más controlados, más, con una mentalidad más clara y más positiva, probablemente llegamos de mejor manera a las metas que nos pongamos. Esta pregunta que se están haciendo es una pregunta muy común. Te dice, Mar Vargas dice, ¿cómo lidiar o ayudar a un empresario recién afiliado que es negativo? La pregunta a todo el mundo. ¿Ah? Bueno, una vez que repasen un poquito esto, ¿verdad? Porque creo que eso es de lo que se trataba la charla de hoy, de cómo nosotros podemos lidiar con gente que comienza a cultivar este tipo de sentimientos. Pero yo creo que como todo también es un proceso. La mayor parte de las veces la gente empieza negativa, pero conforme va conociéndonos y va conociendo nuestra luz, nuestra congruencia con el negocio, probablemente se va transformando. Y hay personas que empiezan negativas en el negocio y seguirán negativas el resto de su vida. Porque el asunto es que, no sé si ustedes son personas que comienzan a decir, no, es que OmniLife no, por tal y tal cosa, entonces van a otra empresa. Y llegan a esa empresa y no, es que esta empresa no, por tal y tal cosa. Y cuando usted se da cuenta, es un conejo saltando de empresa en empresa, porque no se dan cuenta que lo que hay que cambiar es lo de adentro, no lo de afuera. Una persona que tenga una opción y que la suma de una buena manera, probablemente tenga más probabilidad de éxito. Dice, qué buena Ujú. conferencia, nos cambió totalmente el chip. Por acá me están diciendo. Sí que bueno, Luis, de verdad muy agradecido y sí queremos tal vez hacer una segunda tanda, ¿va? Una segunda parte, porque vi temas ahí muy importantes como el manejo de los niños, o sea, sí es una realidad que ahorita si algunos de ustedes están en casa, porque los mandaron a estar en casa, pues están lidiando con la familia, ¿verdad? A mí me ha pasado, Luis, que estoy dando conferencias y está Matthew ahí gritando en la sala, pegando contra el vidrio. Me ha pasado un montón de cosas. Por ejemplo, la primera conferencia que di, se me olvidó que estaba la cámara conectada y me levanté y yo andaba en saco y tenía el chorro, ¿verdad? De hecho, creo que hoy lo mencionaron, ¿verdad? En el mundo morado. Y los gritos de mate, o sea, me ha pasado un montón de circunstancias, pero que han sido positivas. Vieras que la gente que se ha conectado, invitada, nos han mandado chats, algunos ejemplos donde nos ponen qué bueno se ve que se puede hacer con la familia y con nuestros hijos en la casa. O sea, más bien fue producente en vez de contraproducente. ¿Tú qué opinas, Luis? Así es. No, me parece genial. Más bien, yo creo que eso es parte de la idiosincrasia de OmniLife, es que somos como somos. No tenemos que aparentar ni andar vestidos, ¿verdad?, de pingüino para hablar de nuestro negocio. Creo que lo más importante más bien es la congruencia que tengamos. ¿Verdad? No es lo mismo, Adri, que vos nos des una conferencia y que veamos un rótulo de Coca-Cola ahí detrás tuyo, a lo que vimos el día que hablaste en Mundo Morado, todos los productos ahí, ¿verdad? Los más importantes del sistema inmunológico, obviamente. No es lo mismo, Adri, que vos me invites a un cafecito y resulta que el cafecito es de otra marca. O sea, la congruencia creo que es más importante que cualquier cosa. Y muchas veces la congruencia con nosotros es decir, este es el que soy, estoy desarrollando un negocio que se llama OmniLife, pero este es el que soy. Nuestra empresa nunca anda diciéndonos que tenemos que andar, ¿verdad?, de frac, de vestido entero. No, vea que de hecho toda la gente, pues la que estoy viendo, aquí un amigo Boris lo veo en una camiseta azul, por allá veo a Fernando prácticamente acostado, eso somos. Y qué lindo que siendo así, nuestra empresa sea tan exitosa, Claro. porque no andamos buscando las apariencias externas, sino más bien la congruencia interna, no solamente con el uso de los productos, sino también con nuestra salud, con nuestro estado físico y con nuestra emoción, que no es lo mismo cuando te llegan a contactar una persona que probablemente no tenga emoción, eso es más lindo, es más rico. Pues les puedo decir, en mi experiencia, cuando yo conocí OmniLife y decidí en algún momento renunciar a mis trabajos formales, una de las cosas que más agradecí es haber dejado la corbata y la formalidad y vestirme ahora así, como me he visto, como ustedes, ¿verdad? Como somos. Y yo en eso, la verdad, mis respetos para OmniLife y cada vez, soy más de corazón morado y de sangre morada por todas estas cosas que Omni nos ha dado. Wow. Bueno, de verdad, muchas gracias, Luis. Impresionante la conferencia hoy, de lujo. La voy a descargar y la vamos a tener en el canal de YouTube para que la puedan compartir. Me parece que fue
de las mejores que hemos tenido. Así que bueno, muchas gracias Luis y vamos a planificar una segunda, ¿le parece? Excelente. Buenas noches a todos. Hasta luego. Y bueno, ya para terminar...